Amigos y hermanos de Visión Católica, sean bienvenidos a una pequeña charla que tendremos el día de hoy con el presbítero Juan José Aguilar Cordero. ¿Cómo está, padre? Gracias a Dios, muy bien, Luis. Qué bueno. Muchas gracias por la oportunidad que nos brinda tener esta pequeña charla con usted para conocerlo un poco más, su vocación, por qué se hizo sacerdote. Entonces espero que esté dispuesto a contestar todas las preguntas que... No, claro, con gusto, para servicio de toda la comunidad, de tu página, de todos tus seguidores. Muy bien, muchísimas gracias. Primero pues vamos a iniciar con una pregunta muy interesante. ¿A qué edad sintió usted el llamado al sacerdocio? Mira, yo sentí el llamado al sacerdocio aproximadamente a los 16 años. Yo creo que ya faltarían unos 2-3 meses antes de cumplir los 17. Y pues yo en ese entonces pues vivía en casa de mis papás, estudiaba en la preparatoria. Y en aquel entonces yo no estaba ni bautizado todavía. Es decir, fue una vocación un poco rara y peculiar, puesto que sentí el llamado en un momento pues, que podríamos decir fuera poco común sentir. Muy bien. ¿Cómo saber, usted menciona que sentía el llamado, cómo saber que esto es un llamado de Dios? O sea, ¿le habló o cómo fue el llamado para usted? Mira, el llamado de Dios, primero, yo creo que ahora ya que soy sacerdote entiendo muchas cosas, pero leyendo a San Ignacio de Loyola, que es un maestro de la espiritualidad católica, cristiana, él habla de que en el interior de nosotros hay emociones, así le llama él, que mueve el mismo espíritu de Dios en nuestro interior. Yo me acuerdo que aquel entonces había un padre que era en aquel entonces mi párroco. Él es un sacerdote originario de Filipinas, pero era un sacerdote de la diócesis de Roma que estaba en una misión muy especial allá en mi tierra. Y resulta que yo lo veía a él y cuando él celebraba la misa, la Eucaristía, yo sentía dentro de mí deseos de decir, yo quiero hacer lo que él hace, pero claro, yo que no estaba bautizado ni nada, había una parte que me decía, pero tampoco quiero hacer lo que él hace también, ¿no? Es decir, me gustaba lo que él hacía, pero por otra parte decía, ser sacerdote no. Y ahí fue donde empezó todo. Poco a poco esto se fue clarificando, lo fui viendo, lo fui entendiendo, y a través de la oración, del diálogo con la Escritura, con la Biblia, me acuerdo que empecé a sentir cada vez más claro que Dios me llamaba, y aunque yo muchas veces decía, para mí que mi cabeza me está engañando, para mí que son puras ideas mías, pues yo sentía claramente lo que leímos el domingo pasado en la misa, como un fuego ardiente que te consume, algo que te dice, no vas a tener paz hasta que no inicies ese camino. Así fue como yo sentí el llamado. Muy bien. Nos menciona ¿de dónde es usted original? Yo soy originario de Acayucan, Veracruz, del sur del estado de Veracruz. Muy bien. Y platícanos un poco de usted, padre. ¿Quién es usted? Mira, yo soy, primero como sacerdote, soy sacerdote de la Arquidiócesis de México. Y no solamente eso, sino que yo estoy aquí en Durango y por eso te conocí a ti, porque aquí nosotros trabajamos para el camino neocatecumenal. Y entonces, en aquel entonces, cuando yo estaba en mi tierra, pues yo no estaba bautizado, yo estaba lejos de la iglesia, pues mis amigos eran típicos amigos que pues siempre hablábamos mal de las de los curas, de la iglesia y de la parroquia que estaba cerca, y pues uno se enteraba de alguna cosa y uno aprovechaba para hacer una crítica a la parroquia, a la iglesia. Y entonces en aquel entonces, yo me acuerdo que en medio de las dificultades que yo tenía, que muchos jóvenes, yo creo que pasamos, ¿no? Dificultades por entendernos con los papás, por buscar su propia identidad. Yo estaba en una etapa de crisis, de búsqueda de mi identidad, de mi existencia, ¿no? Y en aquel entonces yo escuché de parte de este padre una invitación para escuchar unas catequesis, unas pláticas. Y me acuerdo que yo fui a esas pláticas y yo me identifiqué mucho con ellas, porque pues yo veía que a mi corta edad, pues yo quería saber qué quería hacer de mi vida, pero cuando me ponía a pensar veía que no sabía para dónde ir, que no tenía rumbo, que no tenía sentido, y ahí fue donde fue el primer, por decirlo así, encuentro con Dios, encuentro con la iglesia, y a partir de ahí surgió la vocación. ¿Cómo fue su vida dentro del seminario, teniendo en cuenta pues la vocación que nos menciona? Mira, el seminario, pues para mí tuvo muchas caras, ¿no? Al principio pues fue un tiempo de crisis, porque dejar tu casa y pues saber para lo que estabas ahí, ¿no? Que era para ser sacerdote, pues significaba dejar todo, ¿no? Dejar
relación de noviazgo, de dejar una relación y un proyecto de familia, dejar todo eso, pues el primer año fue así como terrible, difícil, feo. Pero después yo creo que de unos 2 años que habrán sido la etapa más difícil, pues el seminario pasó a ser un descanso, un regalo, conocer compañeros, tener amigos, hermanos ahí en el seminario, pues la verdad que era un regalo. Y de verdad que yo pienso que en el seminario no solamente me ayudó a formarme como sacerdote, sino que me ayudó también a crecer como persona, ¿no? A desarrollarme como persona. Y muchas veces yo creo que hubo un tiempo que yo lo pensaba más y lo meditaba más, decía, si nosotros, todos los jóvenes, pasáramos por un proceso de formación de verdad como el seminario, de verdad cuánto nos ayudaría, aunque no fuéramos a ser sacerdotes. Yo recuerdo al menos de mis compañeros, los que pasaron ahí y después salieron del seminario por los motivos que hayan sido y formaron una familia. En general la mayoría lo ha hecho de la mejor manera, porque es tan difícil cuando uno forma una familia sin tener una formación humana, un desarrollo espiritual, una solidez en la fe que te da el seminario. Pues uno pierde mucho tiempo en la misma familia por la misma juventud, ¿no?, que uno tiene, por ir aprendiendo a partir de errores. El seminario, yo pienso que en ese sentido la formación a mí me ayudó mucho a crecer como persona y fue muy bonito, de verdad, muy bonito el seminario. ¿Y qué fue lo difícil de entrar al seminario? Mira, lo difícil de entrar al seminario pues fue dejar primero mi tierra, que era muy distinto, una tierra pues tropical, y pues, tener que irme al centro del país donde es frío, donde es una ciudad la más grande de México, Ciudad de México, pues era así un cambio muy duro, ¿no? Y claro, dejar mi tierra y dejar mi familia, porque pues, para mí mi familia lo era todo. Eso fue lo más difícil, pero luego también el seminario me ayudó a descubrir que aunque mi familia era todo, yo empecé a descubrir que mi familia tenía un lugar y que en primer lugar debía dárselo a Dios. Y ese lugar que le empecé a dar a Dios me ayudó a querer a mi familia de una manera mejor, más clara, más madura, más desarrollada, y a tener un lugar mucho más, por decirlo así, más integral en la familia, donde yo podía sentirme parte de ella. Pero al menos ahora como sacerdote lo veo, que muchas veces en la familia tenemos la particularidad que por querer mucho a papá, a la mamá, al hermano, pues llegamos a pasar por alto cosas que son importantes. Pero cuando ya tienes esa madurez y pones a Dios por delante, como que ya puedes hasta tú colaborar en la familia y decir, yo creo que ahí nos estamos equivocando, ¿no? O puedes decir, yo pienso que el camino correcto sería este. Y de verdad que ayuda muchísimo en ese sentido. Pero eso fue lo más difícil. Menciona que pues retirarse de su tierra, ¿eso quiere decir que no estuvo en el seminario de Veracruz? No, yo estuve en un seminario que era en la Ciudad de México, donde iban las vocaciones que surgían del camino neocatecumenal. Íbamos ahí porque el seminario no solamente era la formación que se nos daba a nosotros, sino que la formación del seminario iba acompañada con hacer este itinerario de formación en la fe, con el camino neocatecumenal. Entonces se conjuntaban estas dos cosas, y entonces uno tenía la formación interna del seminario y otra parte de nuestra formación incluía pues la convivencia con la comunidad, que era como una especie de familia que tú tenías, pues donde tú veías cómo era la vida matrimonial, la vida de los jóvenes de ahora, y tú estabas muy en contacto con el ambiente exterior. Y eso nos ayudaba mucho a madurar y a saber muchas veces sentirte parte de ellos, parte de las familias, de la iglesia, parte de la sociedad. ¿Qué fue lo que le llevó al sacerdocio? A mí lo que me llevó al sacerdocio fue fundamentalmente sentir el llamado. Porque si yo hubiese puesto en el proyecto del sacerdocio como un proyecto humano, de decir yo quiero servir por esto, pues yo no tenía ni más mínima idea de eso. O sea, yo sabía que tenía que ser mi vida, y fue como Dios me llamó y me hizo salir de esa vida que yo quería hacer, egoísta, a una vida de servicio. Muy bien. ¿Qué hubiera querido ser si no fuese sacerdote? Mira, en aquel tiempo yo la verdad no tenía rumbo. Yo pienso que a veces yo no sabía qué quería hacer. Yo seguramente, si podríamos decir en aquel momento cuando entré al seminario, ¿qué podría haber sido más que qué querría haber sido? Era pues ser como todos mis amigos, irme a la fiesta, pasármela muy a gusto en el antro, lo que hacían todos mis compañeros de la prepa.
Pero claro, ya uno en la medida que va creciendo, va madurando, uno descubre pues que si hay cosas que uno después quiere ser y ya empiezas a tener un rumbo fijo. Entonces, si no hubiese sido sacerdote, yo pienso que sin duda me habría casado, habría tenido muchos hijos y habría formado una familia muy bonita. Al menos de mi parte, ¿verdad? Ya de ahí que las cosas salieran bien, pues ya es diferente. Pero esa era al menos la intención si no hubiese sido sacerdote. Eso, claro, cuando yo entré al seminario, yo empecé a pensar eso, pues ya cuando empezó a haber cierta madurez en mí, porque antes pues yo iba con el espíritu que hay en el mundo, ¿no? O sea, y como joven pues hay que vivir la vida. En aquellos tiempos sonaba Ricky Martin, Viva la vida loca. Entonces me acuerdo que esa sonaba mucho y decía, yo estaba en el seminario, cerca del seminario había una zona de antros y en alguna ocasión nos tocaba pasar de noche y escuchabas la música, el antro, y decía, si yo estuviera ahí. Yo recuerdo que en aquel entonces había esa lucha, ¿no? Y luego cuando uno madura y dice, bueno, sí es verdad, aquello que yo sentía era un deseo a lo mejor de vivir esa vida, pero después te das cuenta pues, que tú necesitas un rumbo fijo. Y ese rumbo yo lo descubrí primero en el seminario y después yo digo, si no hubiese hecho sacerdote, sin duda habría formado una familia. Muy bien. ¿Usted tiene quiénes conforman su familia? Mira, mi familia, mi papá, mi mamá y mi hermano, éramos una familia solamente de 4. Entonces, mi papá ya falleció hace 18 años ya. Entonces, actualmente, pues yo cuando visito a mi mamá, pues visito a mi mamá y mi hermano todavía no se casa. Muy bien. ¿Y qué le dijeron sus padres al enterarse de su decisión? Pues mira, mis padres, cuando se enteraron de la decisión, me respetaron. Pero yo sabía que no estaban conformes con ella. Es decir, en general toda mi familia se puso un poco como en contra, como que nadie quería aceptar eso y como que decían pues que pues, cómo iba a echar a perder mi vida siendo sacerdote. En general era el sentir. Mi mamá muchas veces así como que me decía, ese no es tu camino, mejor vas a otro camino. Pues el camino que yo creo que en general todas las familias quisieran para sus hijos, es decir, que tengas tu esposa, que tengas tus hijos, y pues ese final de muchos cuentos, ¿verdad?, que tenemos estereotipados y vivieron felices para siempre, pero pues la verdad hay otros modos en que uno puede ser feliz. ¿Se arrepiente alguna vez de la decisión que tomó? No, de arrepentirme de la decisión que tomé, no. Pero sí me doy cuenta que, por ejemplo, a lo mejor en aquel entonces yo muchas cosas las decidí precipitadamente y quizá hoy las decidiría de una manera distinta en otros momentos. Al final eso uno lo piensa, ¿no? Pero al final uno se da cuenta que los tiempos de Dios son los mejores, porque a lo mejor si yo hubiese dejado pasar un tiempo más, no habría tenido valor para continuar o para ir en el seminario. Hubo un momento donde pues la misma juventud te impulsa. Así yo digo que pues, Dios todo lo acomoda y para cada cosa hay su tiempo. Muy bien. ¿Qué es lo más difícil de ser sacerdote? Difícil en el sentido personal, pues fíjate, yo creo que como sacerdote a lo mejor los problemas que te pueden salir del día a día, pero pienso que eso no es tan difícil. Creo que todos tenemos esa dificultad, pero quizá como labor pastoral lo más difícil es cuando tú ves a las personas, y yo creo que eso sí es doloroso, ves a las personas sufrir. Tú intentas decirles, yo creo que iluminados por Dios, muchas veces uno siente eso, que Dios te ilumina, y le quieres decir, este es el camino. Y pues las personas prefieren tomar el contrario. Y eso es doloroso porque es cuando uno tiene que bajar la cabeza, y ponerse delante de Dios y ser muy humilde y decirle, pues, tú eres el dueño de esta mies, tú eres el que los cuidas, tú eres el que los ayuda, yo solamente soy tu servidor y intento hacer lo mejor que puedo. Y sí es bien difícil porque tú ves a muchas personas que a lo mejor toman decisiones que les van a traer muchas consecuencias, uno lo ve muchas veces. Intentas ayudarles y ves que a lo mejor las palabras de uno hacen poco eco, ¿no? Es cuando uno se da cuenta de verdad que lo único que nos queda a nosotros, y quizás la labor más grande que uno puede hacer como sacerdote, es ofrecer la Eucaristía, la oración, por todos aquellos que pues de alguna manera piden nuestra ayuda. Y te digo, personalmente pues he habido momentos difíciles, de alguna situación económica complicada, pero en general, así como
que yo sienta que es difícil. Pues, por ejemplo, muchas veces he escuchado que a lo mejor hay personas que dicen no se sentirán solos. Pues muchas veces pues lo que uno quiere es descansar, a veces es porque estás todos los días con mucha gente y en la noche dices necesito un poco de respiro. Y pues yo nunca me he sentido solo, o sea, yo siempre me he sentido acompañado de la Virgen María, de nuestro Padre del Cielo, siempre me he sentido así. Y la verdad que eso, pues yo digo, pues a mí nunca me ha hecho sentir esa soledad, que muchas personas llegan a pensar que uno puede sentir. Al menos ha sido mi caso, digo, no puedo hablar por los demás, solamente por mí, pero al menos yo puedo decir eso. Muy bien. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en unas catequesis, como lo mencionaba al inicio de la entrevista, que nos formaban para iniciar el camino neocatecumenal aquí en la Arquidiócesis de Durango. Y me recuerda mucho una pregunta de alguna de las catequesis, que ahora yo se la hago a usted. ¿Quién es Jesús en su vida? Mira, Jesús en mi vida, yo después de entrar al seminario, creo que después de unos 6 años de seminario, pues Jesús en mi vida pues ha sido el que me ha hecho ser lo que soy. Yo no me entiendo sin Jesús, no me entiendo sin mi Dios, y siendo sacerdote todavía más. O sea, yo soy lo que soy. O sea, si yo río, si yo luego llego a cantar, si yo llego a andar contento, si yo logro, por ejemplo, muchas veces servir, o sea, no es porque yo eso lo tengo muy claro, no es porque yo sea una persona con virtudes, sino que ha sido gracias a las virtudes de Jesucristo que a mí me ha cambiado como persona. O sea, mi personalidad ha cambiado con Jesucristo. O sea, para mí Él es el que me ha hecho ser lo que soy. Evidentemente, lo ha hecho así porque Él es Dios, es mi Dios, es mi Señor. Y me ha transformado. Y Él es el que yo siento que al final, hoy en día, pues es el que le da sentido y sabor a mí. Muy bien. Un día muy importante, que creo para usted el mejor de todos, el día de su ordenación. ¿Cómo fue ese día para usted? Mira, la ordenación fue llena de muchos contrastes. La primera cosa que a mí me costó más fue saber que yo iba a estar en contacto directo con lo más santo que tenemos en la iglesia, que es la Eucaristía. Y claro, la primera cosa que me venía a la cabeza en aquel entonces, aunque has estudiado, has cultivado tu espiritualidad, aunque te sientas cercano a Jesucristo, es de que tú, al menos yo me sentía que súper indigno. A mí se me había ido muchos días el hambre, comía muy poquito, me adelgacé mucho. Yo llegué a la ordenación pues sabiendo mis fragilidades. Yo no solamente veía mis virtudes, sino que en ese momento, para mí la ordenación fue un momento donde yo iba con una clara presencia de mis debilidades, fragilidades. Yo me acuerdo que cuando íbamos entrando en la Basílica de Guadalupe, yo lo único que hice, después de mucho diálogo con el Señor, yo lo único que le dije, Madre mía, está yo. Y bajo esto, yo continúo adelante con alegría, con firmeza. Y me acuerdo que así fue el día de mi ordenación. A partir de ahí, me volvió el hambre, pude recuperarme, pude volver a todo y descubrir que quizá la obra más bella y más grande es que, aunque yo seguía siendo pues la persona que soy, que a veces pues, me puedo irritar, puedo tener mal carácter, muchas veces a lo mejor tener falta de caridad, y que eso puede ser causa para decir, ¿cómo es que Dios me aproveche de mí para consagrar el cuerpo de Cristo? Para confeccionarlo, perdón. Pues muchas veces pues lo que he descubierto, una cosa que es la más bella, ha sido que ahí está la maravilla de la elección. Yo me recuerdo mucho de la figura de Jacob en la Escritura, que Dios eligió a Jacob, que era, según el perfil humano, pues un aprovechado. En Ciudad de México se salió una palabra que era un gandalla. Y tú ves que eligió Dios a Jacob, y Esaú, que era el hijo bueno, el más bien portado, el mejor de todos, pues resulta que dice la Escritura que Dios amó a Jacob y odió a Esaú. Como una manera que dice la Escritura de decir, o sea, Dios ha amado a Jacob así como era, no porque realmente haya odiado a Esaú. Esaú era también muy valorado, pero es decir, Dios lo eligió como una figura para decir que todos aquellos que somos elegidos
aunque pudiéramos encontrarnos con la rebeldía, con la fragilidad, con la pobreza de lo que somos como humanos muchas veces, pues la elección nunca se iba a quitar de ahí. Esto yo no lo digo primero para decir que esto nos hace ser laxos y decir hagamos lo que querramos y vamos adelante, no, sino para que cuando nosotros nos encontramos con la fragilidad, eso pueda ser el motivo para no sentirnos totalmente derrotados, ¿no? Saber que el que nos eligió ha sido el primero que ha creído en nosotros y que el que nos eligió sigue creyendo en nosotros y nos dice levanta. Yo creo que eso es una riqueza muy grande que en nuestro tiempo falta, ¿no? Muchas veces. Porque yo siempre, al menos apenas poco en una misa ya hablaba que había dos extremos. Uno de decir no pasa nada, toleramos todo, o bien una condena total, ¿no? Esto lo vemos en las redes sociales, ¿no? O sea, o te tolero todo, porque, por ejemplo, un ejemplo que me viene a la cabeza Cristiano Ronaldo, ¿no? Algunas actitudes que tú ves a nivel general, dices, o sea, si lo hiciera una persona ordinaria no se la toleraría, pero como soy fan de él, le tolero todo, ¿no? O de Messi, o de quien sea, ¿no? Por poner un ejemplo. O vamos al otro lado, ¿no? Que puede ser que haya una persona que se equivocó, hizo una cosa a lo mejor equiparable a lo que la otra persona famosa hizo, y puedes terminar totalmente condenado, ¿no? O sea, hay un juicio tan inequitativo, ¿no? Y cuando pasan esos dos extremos, yo digo, siempre falta y aparece la misericordia de Dios, ¿no? Que aparece la misericordia y viene y nos perdona, y nos reconstruye, y nos hace nuevos, y te dice, yo sigo creyendo en ti, porque yo creo que pues, al final el único que nos conoce, el único que sabe cómo pensamos, nuestro querer y nuestras verdaderas intenciones es Dios. Yo creo que al final eso es lo que yo te digo que sentí cuando me ordenaron y yo dije, Dios va conmigo y vamos a echarle todo lo que se pueda para seguir adelante. Mira, yo creo que hay varias cosas que las personas esperan, que a mí mismo me lo han comentado. Primero, nuestra servicialidad y disposición. Es decir, que la gente espera que te diga, Padre, necesito esto, y tú en la medida de lo que se puede, porque ciertamente, pues si tienes una misa, pues tienes que decir, oye, espérame tantito, ¿no? Termino la misa y hago lo que tú necesitas. Primero esa servicialidad y disponibilidad. Yo creo que también otra cosa que espera la gente de nosotros es nuestro compromiso, ¿no? Yo digo, compromiso entendidos también como fidelidad, como entrega total a Dios, a la iglesia y a lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que eso pide, y también en ese sentido yo creo que como un modelo, ¿no? Yo me acuerdo un día que allá en la Ciudad de México iba en el metro y a lo mejor parece un gesto tan sencillo y podría ser tan común. Me acuerdo que en el metro, pues claro, yo siempre voy casi vestido así como sacerdote. Y en el metro de la Ciudad de México, me acuerdo que pues, iba sentado en el asiento que está reservado para todo tipo de personas. Y una persona mayor, es una costumbre que por educación uno tiene. Y esa educación pues va alimentada con la fe, con la iglesia, por todo lo que nos ha dado la iglesia. Me acuerdo que hice un simple gesto, me levanté, le dije, señora, siéntese. Y llegué, inmediatamente venía mi estación, o 2 estaciones más del metro. Me bajé de la estación del metro y un muchacho me toca la espalda y me dio un papelito. Yo me acuerdo que me bajé del metro, lo abrí y yo lo vi, me dice gracias, y esto a mí de verdad me motiva mucho. Dice gracias por encontrar personas que viven lo que creen. Y a lo mejor eso no tiene nada que ver con la fe, con mi fidelidad, con mi entrega. Es un simple gesto de cortesía, ¿no? Pero cuando creo que uno hace todo como unido a la raíz que es Jesús, pues se puede entender como que eso es consecuencia de esa identidad, de esa integridad que uno tiene con Dios, ¿no? Y yo digo, pues al final también, más que sentirme halagado, me sentí como diciendo, vale la pena seguir este camino. O sea, como decir, vamos a seguir adelante entregando todo. Muy bien, nos menciona esto muy importante, entregar todo. Creo que cuando es ya un sacerdote, pues cambia totalmente toda la perspectiva, tanto de vivir y tanto de, como le mencionaba anteriormente, de pensar. ¿Qué cambió en usted el día de su ordenación? Ahorita nos mencionaba que fue una ordenación muy bonita, que usted pensó muy, pues no la describió, ¿no? En muchos aspectos, pero ¿qué cambió en su persona ese día? Mira, la verdad, eso sí es muy interesante porque, o sea, yo creo que humanamente yo sabía
mis cualidades, mis defectos, mis virtudes, lo que me gustaba, lo que no me gustaba. Pero yo creo que una cosa que sí surge, a mí, al menos a mí me pasó con la ordenación, primero te surge un cariño distinto a la gente, que no es un cariño como el cariño que tú puedes tenerle a una persona que solamente aprecias, ¿no? Sino que en cierto sentido uno siente el cariño de Dios hacia los demás. Ya tú confesando, tú sientes de verdad ternura. Y muchas veces a mí me llama la atención porque había tocado también estar del otro lado cuando me he llegado a confesar. Y muchas veces yo llegaba a pensar de decir, ¿qué va a pensar de mí el Padre? Y hoy yo digo, pues, yo más que lo que pienso, es lo que siento, uno siente ternura. Ternura, y eso es un don de Dios. También junto a la ternura uno llega a sentir, y esto sí, de verdad, lo reconozco totalmente, uno siente la iluminación de Dios, eso cambia totalmente. O sea, ya no solamente es lo que tú conociste, lo que tú aprendiste en el seminario, no solamente hay una materia en el seminario que es para ayudarte a poder confesar a las personas, se llama práctica de la confesión, tienes que aprender un poco de derecho canónico, de espiritualidad, de pastoral, para tener los rudimentos básicos por lo menos, ¿no? Para que confesando a alguien puedas ayudarle de todas las maneras posibles. Pero cuando ya estás tú ahí confesando, sabes que esos rudimentos tú los tienes, pero al final el Espíritu Santo tantas veces, yo lo he sentido, que te ilumina, te dice, lo mejor es hacer esto, lo mejor es hacer lo otro, o te ilumina sobre algo que a lo mejor ni la misma persona te comentó, pero tú lo sientes y las personas te dicen, Padre, ¿usted cómo lo supo? Yo digo, eso cambia, o sea, y ahí uno reconoce con humildad el hecho de decir, pues es Dios, no somos nosotros, no soy yo. Y eso te hace vivir con más humildad y más sencillez ese servicio. Eso por otra parte, también otra cosa que yo creo que también cambia, es saber que, entendido de la justa manera, que Dios nos ha dado un poder a nosotros. No poder en el sentido de este mundo, ¿no? Civil, o un poder en el sentido de que puedas tener una influencia sobre las personas. Creo que Dios ha dado un poder espiritual, la verdad, y yo eso lo he sentido y lo he visto, porque muchas veces, a lo mejor no estando en mi mejor momento yo, personalmente, he tenido algunas bendiciones, algunas confesiones, y te das cuenta que el poder de Dios es más grande que pues, nuestra fragilidad, nuestra limitación o nuestro estado de ánimo muchas veces. He visto que muchos han estado en estado de ánimo difícil, complicado, y aún así Dios actúa. Y pues ahí eso se ha cambiado muchísimo. Muy bien. ¿Usted tenía algún concepto de sacerdote? ¿Qué pensaba que era un sacerdote? Mira, para mí un sacerdote era alguien que estaba muy lejos de mí, muy distante de mí, imposible de ser como él, eso era lo que yo pensaba. Era casi que una persona intocable, santa, y uno se da cuenta pues, que el sacerdote es tan humano como nosotros. Y yo creo que muchas veces quizá el miedo más grande que hemos tenido en el ambiente, ¿no? De las personas que yo he llegado a conocer, es reconocer pues esa humanidad pues, que tenemos todos nosotros como sacerdotes. Y yo creo que eso es lo que nos hace más ricos todavía. Porque muchas veces las personas se sienten lejos de Dios precisamente por sentirse profundamente humanos, ¿no? O sea, frágiles, débiles, que las fuerzas no dan para hacer siempre el bien y a veces uno ya termina haciendo el mal. Yo creo que a mí me recuerda mucho el capítulo 5 de la Epístola a los Hebreos, que dice que todos somos sacerdotes tomados entre los hombres, ¿no? Para ofrecer un culto a Dios. Y yo digo, pues esa frase yo la puse para la ordenación sacerdotal. Y a mí me encantaba esa frase, y me encanta, porque de verdad, es decir, uno es tomado de entre los hombres porque somos hombres. Pero también esa es la maravilla de Dios, que Dios aprovecha de nosotros como personas, y lo digo no solamente como sacerdotes, sino de todos, para contribuir a la construcción del reino de los cielos. Construir el reino del bien, el reino de la justicia, el reino de la paz. O sea, Dios aprovecha de todo esto y construye. Yo digo, eso es lo más grande, ¿no? O sea, que muchas veces es el error más grande que yo llegué a tener en un momento, fue pensar que solamente se podía construir desde la perfección, desde la impecabilidad, y eso crea una tiranía, ¿no? Si yo soy perfecto, entonces todos tienen que ser perfectos.
Pero cuando se construye a partir de Dios, que es el grande, y a nosotros nos enriquece con su presencia, pues uno sabe que al final yo mismo, desde mi fragilidad, pobreza, situación en la que yo esté, algo puedo contribuir en este mundo, ¿no? Yo digo, y eso es volver a creer en nosotros, volver a creer en el otro, volver a creer en las personas que hoy no creo, de que algo tienen que darme. Yo al menos eso lo he visto como sacerdote, y yo pienso que Dios todo eso pues, lo hace muy bien. ¿Cuántos años son de preparación? Mira, de estudios, aquí en México son 3 años de filosofía, 4 años de teología. Y depende del seminario, hay algunos que hacen los estudios y los ordenan diáconos. En mi caso, además de esos 7 años de estudio, a nosotros normalmente nos mandaban 2 años de misioneros. Entonces normalmente son 9 años, más un año, terminas los 9 años y te ordenan diácono, y después al año siguiente a nosotros nos ordenan sacerdote. Muy bien. ¿Qué lo diferencia de un sacerdote de Dios, diocesano? Bueno, primero yo soy diocesano. La única particularidad que tenemos nosotros es que el seminario donde nos formamos tiene una como doble misión, ¿no? Una doble, no sé si decir misión, tiene como una particularidad más que nada, que somos sacerdotes diocesanos porque yo pertenezco a la Arquidiócesis de México. Cuando me llame el arzobispo yo volveré para allá. Pero también hay una particularidad, que es que nosotros estamos hechos para ser de la diócesis, vivir un tiempo en la diócesis, siempre estar en contacto de la diócesis, pero también en algún momento salir de misión. Salir de misión para hacer presente algo que es un documento que hizo el Papa Juan Pablo II, que se llama Pastores Dabo Vobis. Les he dado pastores, así dice el inicio del documento, donde dice que el sacerdote tiene que ser sacerdote de la Iglesia Universal, y a lo mejor en ese sentido, Iglesia Universal no solamente en el sentido institucional, ¿no? Es decir, que somos Iglesia Católica, Iglesia Universal, sino también en el sentido de decir, o sea, de verdad, el sacerdote es universal. ¿Por qué? Porque tanto puedes estar aquí, hoy en Durango, como dentro de 5 años puedo estar en Ciudad de México, dentro de 10 puedo estar en otro lado, a lo mejor estar en otro país. Es decir, que el sacerdote para la Iglesia Universal también significa que yo soy para estar al servicio de la Iglesia, en lo que la Iglesia necesite, para las personas, ya sea de México o donde sea, es decir, cualquier tipo de persona. Es decir, un servicio universal para la Iglesia, para decir que así es Jesucristo. Y ya pues para terminar, concluir esta charla, ¿qué le diría a un joven que estuviera pensando entrar al seminario? Pues mira, en el sentido quizá humano, es que es muy bonito, está bien padre, así, no puedo usar otras palabras. Es muy padre estar en el seminario, es profundamente edificante. Los mejores años de mi vida, bueno, hoy en día ya no lo puedo decir, pero uno de los mejores años de mi vida los pasé en el seminario. Otro siendo sacerdote, sin duda, sería olvidarme de este tiempo, pero siendo seminarista, para la etapa que yo estuve, pienso que no pudo haberlo vivido mejor. Y una cosa que dijo el Papa Juan Pablo II en una jornada mundial de la juventud en Toronto, en Canadá, dijo: no tengan miedo de abrir las puertas de Cristo, es decir, no tengas miedo de lo que puedas perder, porque al final no sabes lo mucho que va a ganar. Y no ganar en el sentido económico, la verdad, muchas veces yo pienso que hoy la vocación al sacerdocio, esto hasta lo vi un día, me acuerdo que salió en las noticias, en el canal, un canal de Televisa decía qué profesiones, calificando a nosotros como profesionistas, son las más felices, y salía en primer lugar la de ser sacerdote. Y salía en el mismo reportaje que era no la mejor remunerada. Hasta decía en el reportaje de las que no son tan bien remuneradas. Entonces, uno no es que gane tanto en ese sentido, ¿no? Eso va y viene. Y hay momentos de abundancia, momentos de precariedad, pero al final todo forma parte de la felicidad. Uno gana mucho en el sentido humano, en el sentido espiritual, uno gana mucha dicha, mucha alegría. Y yo pienso que en ese sentido, pues quien quiera participar o tenga la inquietud, pues que guste y vea, como dice el Salmo, y va a ver qué bueno es el Señor. Y vas a ver que aunque inicie este aparente proyecto, es decir, Dios me llama a ser sacerdote, quiero hacerlo, aunque no termines y luego descubras que no era ese tu camino, ese no es tiempo perdido. Es un tiempo muy valioso
ganado. Yo creo que estamos en una sociedad donde pareciera que hasta el tiempo hay que comprarlo. Hay una película que a mí me gustó mucho que se llama Time, donde hace una especie de alegoría de cómo es la vida de ahora, ¿no? Que hay que como que el tiempo se acaba, como que el tiempo hay que comprarlo, como que el tiempo hay que asegurarlo. Pues al menos yo siento que en el seminario es verdad, pues a lo mejor puede parecer que uno pierde algo de tiempo, pero uno gana mucha madurez y cuando uno llega a salir o uno llega a descubrir que no era ese su camino, el tiempo aparentemente perdido uno lo recupera en madurez, en sensatez, en profundidad sobre cómo quiero vivir en esta vida. Y eso hace que cuando el tiempo que aparentemente se perdió, ya sea para producir algo económicamente o para producir una carrera, uno lo recupera con creces, de verdad. O sea, pienso que en ese sentido el seminario, si alguno siente la inquietud, pues que intente y no perderá mucho, de verdad, ganarás mucho más. Pues muchas gracias, padre, por la oportunidad que nos brinda el equipo de Visión Católica para transmitir su vida vocacional desde que sintió el llamado hasta ahora que ya es sacerdote. Le agradecemos mucho toda esta vida tan grande y tan, creo yo que también difícil, pero al mismo tiempo muy gratificante el ser sacerdote. Pues muchísimas gracias por la oportunidad que nos da. No, gracias Luis por la invitación y pues, espero que eso que decía de Cristiano Ronaldo a lo mejor hay algún fallo, algo así, poner un ejemplo, ¿no? O sea, no porque yo digo es un fenomenal jugador, Messi también, digo, pero un poco lo ponía como que muchas veces la masa, ¿no? Podemos aprobar cosas que en otras situaciones a lo mejor no las aprobaríamos. No lo decía porque a mí me encantan los dos como jugadores, como un ejemplo, sí. Sí, muy bien. Pues muchísimas gracias, padre. Gracias a todos los que nos están viendo a través de Visión Católica. Los invitamos a compartir esta pequeña charla y si les gusta que tengamos a otro sacerdote enfrente de cámaras, pues nos lo hagan saber en los comentarios con su manita arriba. Y pues muchísimas gracias, padre, de nuevo. Sí, gracias y pues saludos a todos los que te siguen en la página, Luis. Muchas gracias. Y para servirles. Hasta luego. Sí, hasta luego.